es volumen por unidad de masa. Simplemente le dimos la vuelta, ¿no? 1 sobre la densidad me va a dar el volumen específico. A veces el volumen específico está dado como la B minúscula. Una B con un, ¿cómo se llama? Cursiva. Una B minúscula, una B de vaca cursiva. Esa es como que su representación. Ah, sí es cierto, José. Chequé en el Eminus y yo ya les había mandado las diapositivas pasadas. Estas no se las mandé porque como las sigo trabajando, ahorita a final de la clase se las mando. Como todavía las tenía yo aquí, pues todavía se las mandamos. Pero las anteriores creo que sí se las mandé. Nada más falta esta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tranquis, ahí vamos. Como todavía me faltan algunas cositas, pues ahí vamos. ¿Ok? Entonces, ya vimos, a ver, recordando, ya tengo peso específico, ya tengo densidad, y hoy vimos volumen específico, el inverso de la densidad, ¿no? O sea, masa entre volumen. Si tengo, por ejemplo, el peso específico de una sustancia, el valor, yo puedo calcular su densidad, lo divido entre la gravedad. Y si tengo la densidad, saco su inverso y tengo su volumen por unidad de masa, o sea, su volumen específico. Con el solo peso específico puedo calcular las otras dos. Gravedad específica, este es otro concepto u otra variable que a veces utilizamos. Hay varios, dependiendo del libro que utilices, hay varios símbolos para esto. Yo utilizo para esta clase ¿cómo decirlo? Simplemente esta notación, sp.gr. Del inglés simplemente le pongo este valor, Specific Gravity, ¿ok? Utilizo más esta simbología, la pongo aquí abajo, ¿sale? Eso es como, creo que comúnmente yo la conozco más y en algunos libros eso es donde yo lo he visto más común, aunque existen algunas otras letras para este tipo de gravedad específica. Ok, ¿qué es esto de gravedad específica? Es una razón, una división. Cuando te digan que es una razón, es una división. Sin dimensiones. Ah, ojo, todas las anteriores que nosotros hemos visto tienen ciertas dimensiones. Incluso lo hicimos en algún momento del viernes, ¿no? El peso específico es peso entre unidad de volumen, la densidad masa entre volumen y volumen entre masa. Esto no tiene dimensiones, ¿sale? Cuando nosotros hacemos una razón sin dimensiones, lo vas a topar mucho en ingeniería. Nosotros lo que pretendemos hacer es una comparación, ¿ok? Vamos a hacer esto. Supongamos, y si lo pongo en términos muy sencillos, supongamos que voy a medir la altura de una persona. Aquí está la persona. Puede ser la que tú imagines. Yo me voy a poner de ejemplo. Puede ser que este sea yo. ¿Ok? Y voy a hacer mi comparación con alguien muchísimo más alto. No sé. Yo a veces veo básquetbol. Puede ser de moda James Harden, LeBron James, quien tú quieras. Alguien que sea muchísimo más grande que yo. ¿Ok? En altura, lo que vamos a comparar es qué tanto es esta altura de este jugador de básquetbol de NBA contra mi altura. ¿Ok? Yo puedo poner diferentes tipos de relaciones, ¿no? Cuando estoy hablando de una razón sin dimensiones, significa que en mi cociente yo voy a poner alguna cosa que tenga las mismas unidades y que se eliminen entre ellas, ¿ok? Comúnmente en el numerador pongo la más pequeña y en el denominador pongo la más grande. Por ejemplo, en el numerador pongo mi altura. Vamos a poner aquí mi altura, ¿vale? Y en el denominador, la altura del jugador de NBA, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer ahí? Una comparación. Si le pongo números, vamos a hacerlo, si le pongo números, puedo decir, por ejemplo, que mi altura, yo mido más o menos unos 69 metros, más o menos. Y, sí, soy chiquito. Y la altura de NBA, pues puede ser 1,98, ¿te gusta? ¿Vale? Cuando digo un número adimensional, las dos unidades se eliminan, ¿ok? Si hago esto, yo puedo tener una división. Lo meto en mi calculadora, 1,69 dividido entre 1,98.
0.85. ¿Ok? 0.85. Esa es una razón sin dimensiones. ¿Ok? Es una forma fácil de recordarlo. Si te das cuenta, el número que yo tengo aquí, cuando se acerque a 1, significa que estoy cerca de mi referencia. En este caso, la referencia es el más grande hacia donde me estoy agregando. ¿Ok? Si yo me acerco a 1, me estoy comparando con el de NBA. ¿Ok? Y obviamente es más pequeño porque el denominador es muchísimo más grande. ¿Me explico? Ahora, supongamos que utilizo otra persona como referencia. En los 80s, en los 90 había un tipo en los 80, no, más recientemente hay un tipo que se llama, en la lucha libre, lucha libre americana, hay un tipo que se llama The Big Show, no sé si lo han escuchado o lo han visto en televisión. Es un tipo que mide 2 metros, si no mal recuerdo, 2 metros 5. Alguien más grande, ¿sale? Si yo quiero respetar esto y quiero seguir tomando como referencia al de la altura de la NBA, yo puedo hacer este tipo de referencia. Pongo aquí altura, el luchador de la WWE y lo divido, ándale, algo como el Gran Cali, este tipo sí BTL. Y la altura de la NBA, ¿ok? ¿Te das cuenta? Yo sigo teniendo como denominador mi referencia, que es el del medio, la altura del jugador de NBA, que puede ser James Harden. Y la altura del luchador, el Gran Cali, The Big Show, lo que tú quieras, es más grande. Si le pongo números a esto, no sé, puedo tener, por ejemplo, la altura del luchador 205, te dije, y la altura del jugador de NBA la voy a dejar igual que lo puse acá, como 1.98. 1.98. Si lo meto a mi calculadora, 2.05, lo divido entre 1.98, 1.03. ¿Explico? Con este ejemplo espero que te quede claro cómo es que utilizo los números o las razones adimensionales. Generalmente esas razones adimensionales me dan información acerca de una referencia. En este caso, mi referencia es el jugador de NBA. Te está diciendo, por ejemplo, en el primer valor que encontré de 0.85, la razón en la cual tú comparas mi altura contra el de jugador de NBA. Y en el otro, en la altura del luchador, algo más grande que tu referencia, obviamente tu valor va a ser más grande que 1, ¿sí? Puede ser tantas veces más grande como lo que tú tienes de referencia o tantas veces más pequeño como el que sea tu referencia, ¿ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de mi ejemplo? No. Ok. Ok, entonces generalmente estas razones sin dimensiones no tienen unidades, si te das cuenta metros entre metros, me queda un número simplemente, es una razón y una comparación, me lo dice en términos específicos. En ingeniería cuando veas esto de específico significa que es algo así. Entonces, razón sin dimensiones del peso de un cuerpo con respecto al peso de la sustancia referida como estándar, ¿ok? Aquí el peso del cuerpo que tú quieras comparar contra el peso de una sustancia tomada como estándar. O sea, tú vas a tomar a una referencia. En los sólidos y líquidos son referencia el agua a 20 grados centígrados como estándar. El agua a 20 grados como estándar es mi jugador de NBA. Esta es mi referencia, el denominador dentro de mi cociente. ¿Ok? Y el numerador es contra qué lo voy a comparar. ¿Me explico? Los gases son referenciados al aire libre, monóxido de carbono o hidrógeno en condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera, que son 103 kilopascales como estándar. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos diferencias. Si yo voy a comparar líquidos, utilizo al agua a 20 grados centígrados. ¿Ok? Y si utilizo gases, puedo utilizar, por ejemplo, aire libre, dióxido de carbono o hidrógeno. Yo comúnmente hoy he visto más aire libre e hidrógeno, porque las atmósferas de hidrógeno se consideran como atmósferas inertes,
o sea, un gas inerte que puede ser comparado con otras cosas. Entonces, lo más común que yo he visto es aire libre o hidrógeno. Dióxido de carbono no lo he visto tanto. Es muy extraño que lo utilices a una atmósfera de presión, ambos, ¿ok? Lo que no tienes que hacer es combinarlos. Por ejemplo, que tú vayas a sacar la gravedad específica de un determinado gas y le pongas en el numerador la del agua, ¿sí? La del gas va con el gas, la del agua, la del líquido que vas a usar con el agua, ¿sí? Líquidos con líquidos, gases con gases, no cruces. Entonces, la gravedad específica o este specific gravity es igual al peso específico de la sustancia que tú quieras dividido entre el peso específico de igual volumen en agua, ¿ok? El peso específico del agua. O también lo puedes hacer en términos de densidad. La densidad de una sustancia entre la densidad del agua de volumen, densidad de igual volumen en agua, ¿sí? Entonces es peso específico entre peso específico sin unidades, gravedad específica entre gravedad específica, ¿sale? Entonces aquí ponemos un ejemplo. Si no mal recuerdo, la gravedad específica gravity del mercurio es igual a 13.6. Cuando tú buscas sustancias, esto es lo más común que puedes usar. Por ejemplo, si yo voy a una tabla y busco gravedades específicas de sustancias, puedo encontrar, por ejemplo, la gravedad específica del mercurio es igual a 13.6, ¿sale? Ya me da este valor. Si yo quiero el peso específico de la sustancia, o sea, el peso específico del mercurio, ¿qué tendría yo que hacer? Pues despejar, ¿no? Si quiero ese peso específico, sería igual a 13.6 multiplicado por el peso específico del agua. ¿Cuánto era el peso específico del agua? A ver, por eso no les pasé las diapositivas. ¿Cuánto era el peso específico del agua? Ya se les olvidó. Ok, 62.4 me lo dieron en unidades inglesas, está bien. Libras fuerza sobre pie cúbico, ¿vale? Toma tu calculadora y haz esta operación. 13.6 multiplícalo por 62.4. Te va a dar 248.64 libras fuerza sobre pie cúbico. Ahí tendrías el peso específico del mercurio a partir de un dato tabulado de gravedad específica. Generalmente es lo común que se hace. ¿Ok? Ok, este dato me lo dio Iván, el 62.4. Pero Daniel después me dice, oye, pero también nos dijeron que eran 979 kilonewtons sobre metro cúbico, si no mal recuerdo, son kilonewtons. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como esta es una razón sin dimensiones, lo puedo utilizar multiplicada por la dimensión. ¿Qué puedo hacer? 13.6 lo multiplico por 9. No mal recuerdo, 79. 979 kilonewtons sobre metro cúbico. A ver, corríjame alguien si no. ¿Cuánto es el peso específico del agua en unidades del sistema internacional? 979, sí, son kilonewtons sobre metro cúbico, exactamente. Si yo utilizo ya eso, están esperando las diapositivas y no están anotando. 13.6 por 9.79, 133.144 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Okay? Ahí tengo los pesos específicos del mercurio en los dos sistemas a partir del dato de gravedad específica. ¿Sí?
Entonces, si te das cuenta, si me dan la gravedad específica de cualquier sustancia, yo puedo sacar sus pesos específicos. Lo divido entre la gravedad y tendría sus densidades. Los invierto y tendría sus volúmenes específicos. ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda? Está fácil, ¿no? Está fácil. Sí se ve fácil, ya veremos en los exámenes. Ok, la clase de hoy era resolver estos tres problemas. Mira, aquí está ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Eso es lo que íbamos a hacer la clase de hoy. ¿Por qué te digo que lo hicimos? Porque ya me convocaron a una reunión. Tengo que moverme a una reunión ahorita Zoom y no puedo atender la clase. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargar esta presentación en una actividad ahorita en Eminus. En esta clase o desde la clase del viernes, lo que hicimos fue repasar estas unidades o estos conceptos: peso específico, densidad, volumen, gravedad específica, y ahora lo que vamos a hacer son 3 ejercicios. Voy a cargar esta presentación en su Eminus, resuelvan en su libreta y los comentamos en clase del miércoles, ¿ok? Para que tengan algo que hacer. No es necesario que le tomen foto y que lo suban como la actividad, no, lo revisamos en clase en línea, ¿sí? Pero ya quiero que ustedes lo vayan haciendo y lo adelanten.